Vale. La casa entre trapiales, por ejemplo, de Jesús Donaire, utiliza el concepto de la casa manchega más tradicional, sobre todo se concibe muy bien en la configuración de la planta, donde tienes un primer ámbito y luego ya hasta el final siempre entre medianeras. Es decir, es una evolución del concepto de casa-patio manchega, con el uso de las casas patio manchegas utilizan también, como los porches tienen unos elementos, aquí se le ha dado una evolución, se ha utilizado también la textura en el azulejo, en el uso del brillo, la textura del tapial, el propio hormigón, el vidrio con los reflejos, el suelo, es decir, la textura, como se puede ver también en las distintas vistas, es una constante en esta obra. Lo vemos también hasta en la celosía de esta carpintería. Lo mismo sucede en el uso que hace Moisés Rollo en su propuesta de la casa Piedrabuena, donde el elemento de la celosía, como elemento de unión entre dos piezas también de ladrillo, está jugando a resolver una planta muy irregular y muy estrecha. Y lo mismo sucede con esas hendiduras que le sirven de huecos de iluminación combinados también con el hueco, la entrada cenital curva que hemos visto en la presentación que ha expuesto, que también hacen que una casa que a priori puede parecer imposible sea viable. También con el uso de elementos apoyados en la pared para resolver el mobiliario, así como un pequeño núcleo. En la casa Z del estudio YYPS de Eduardo Pérez Gómez y su socio, es muy importante el cómo se ancla una pieza de hormigón y mira, está anclada sobre la ladera, está mirando hacia la ciudad de Guadalajara. Aquí se ha cortado un poco esta imagen, y es como la escalera o el elemento de acceso, se puede ver aquí en la sección, atraviesa de lado a lado el mismo modo que una pieza escultórica se conecta. Es decir, dentro de esta selección de propuestas hay esta y la casa de Arturo Blanco en Muño Pepe. Son dos piezas muy escultóricas que se ven también en un recorrido de la vivencia, porque si nos damos cuenta, las casas con patio son para vivir, y esta quizás junto con la casa Muño Pepe es más para ver y ser vista, es casi de la relación que se produce con una escultura o una pieza que tiene un carácter. Esto es los únicos dos ejemplos también que son más distintos. La casa FA del colectivo DEU juega también a resolver una casa existente combinada, introduciéndole patios y resolviendo con una celosía de aluminio, es decir, también la vibración que se produce en la fachada, de nuevo está presente, es decir, la textura que, como cuenta Rasmussen en su libro, en sus lecciones de arquitectura, es muy importante. El material y la textura son elementos atemporales y que hay que tener en cuenta en la arquitectura, la válida, no. Y es una de las cuestiones que se han tenido también en este ejemplar, las vibraciones que también tienen estos descubrimientos fortuitos de las sombras que se generan entre la doble piel, entre la fachada de revoco y el aluminio. Y algo similar sucede también con la celosía aquí descubierta, no sé si en otra de las fotos totalmente ciega, de la casa JP del estudio MICC, donde con el uso de tecnología de hoy, haciendo una casa industrial y llevada al pueblo, demuestra que con tecnología actual en un pueblo pequeñito de la provincia de Cuenca como es Tragacete se puede también resolver de una forma rápida y eficiente una casa de recreo como es esta. Y conservando también aquí en este caso el carácter, algo que puede ser muchas veces denostados para algunas soluciones, como es una casa a dos aguas, donde la estancia principal, precisamente aquí, como un input, como un gran mirador que surge aquí, en este espacio, que se ve claramente aquí, con una plataforma elevada, y es la caja que de repente se sube. Es decir,
sin negar la condición de casi de cielo que también se ve en la cubierta a dos aguas. Y de nuevo el concepto de patio que vimos en la primera casa que hemos visto entre Tapiales, de Jesús Donaire, algo similar sucede aquí en la casa en Toledo. Esto es casi como una evolución de la casa romana, donde vamos pasando de los distintos espacios, como se puede ver también en la planta, donde desde el espacio de acceso tenemos un patio, y por la organización en planta de los distintos espacios van surgiendo. En una casa romana sería un eje. Aquí se mantiene ese eje, pero son los espacios los que se van ofreciendo para ir cerrando ese espacio. Y la parte ya más de Castilla y León, por decirlo así, el primer ejemplo que está colocado en las faldas de una colina, y el comportamiento de la propia pieza con revoco gris conectando con el granito, y cómo casi la misma superposición de las moles de granito se lleva también a la superposición de las células que configuran la casa. Algo distinto pero similar a las casas que hemos visto antes pasa en la casa Porche. La casa Porche, aunque tiene dos patios, juega más a dar la rotundidad de un espacio donde en todo momento te permite ver el espacio que tú dominas, que es la parcela en su conjunto. Es decir, si tú tienes una parcela, es ajustar el programa, tensarlo, llevarlo a los límites para dominar todo el espacio. Realmente no es una casa-patio, porque de hecho esto está en Zamora, como las que suceden en La Mancha, que están con estrategias. Esto es más una casa más conceptual, buscando las orientaciones y aprovechando la condición de esquina. El uso del material y luego, sobre todo, la relación exterior-interior, que quede totalmente diluida, que es uno de los rasgos de esta casa, que no, en algunos momentos no sabes si estás en un exterior o un interior, de tal modo que la sensación que tienes de casa es toda esta crujía, no esto. También llevada algo similar, pero aquí en extendido, es esta casa entre viñedos, que aunque sea por un error de topografía aparece como casa fortaleza, donde en el eje de la casa está la zona del viñedo con una zona de arbolado, justo colocada en la posición donde te permite desde este centro, girando la cabeza, colocarte de manera dominante frente a la totalidad del lote, de la parcela. También muy parecido es lo que sucede en esta casa, o sea, hay una relación entre ambas dos, es decir, el espacio principal queda separado entre zona de servicio y zona de descanso, como bien aparece. Es una estrategia muy utilizada en arquitectos como Campo Baeza o Sota, donde el salón sirve para separar y desgregar, usar patios como elemento me estaba acordando ahora de la casa Gaspar, yo creo, de Campo, o alguna similar. Y por último, bueno, no, antepenúltima, esta casa en Simancas, la Casa Domínguez, de Enrique Jerez y José María Gasta, que utiliza un recurso, aunque se encuentra en Simancas, de viviendas en exterior de ciudad, en este caso de Valladolid, colocada sobre un zócalo, una pieza que conjuga la entrada frontal delantera con la entrada trasera, y que sirve un poco para, a través de este patio, de este elemento de cosido que aparece aquí, que es lo que en algunos croquis aparece, resolver el conjunto de la vivienda, dejando patente la caja, la celosía limpia, con una solución similar en las dos caras, tanto en esta cara como en la frontal. Y luego, por último, la Casa en la Barriada, de Juan Francisco Llorente, que, tomando la volumetría de un cuerpo existente de una vivienda posterior, después de la Guerra Civil Española, utilizando un patio en la situación de partida,
utiliza para ampliar toda la parte del cuerpo del sótano, manteniendo el cuerpo de la vivienda, que sería esto, apoyado en dos pilares característicos de castaño, creo que ha dicho, o sea, realmente la capacidad de sujetar sobre dos elementos, poniendo en contraposición algo ligero, que se percibe también en la planta inferior, que se ve aquí 4 esquinas, y luego de repente se convierte en algo de madera que está sujetando un cuerpo pesado de hormigón. Y con esta obra, que también fue premiada en Castilla y León, pues se cierra el ejemplar de casas en Castilla, como un concepto más amplio. Bueno, simplemente, por último, una edición que responde también, ¿no?, a la elegancia de todas las casas y a la originalidad, ¿no?, muy cuidada. El criterio es mantener, cuando te da la oportunidad de seleccionar una serie de viviendas con un concepto como es Castilla, intentar que el criterio, como he dicho antes, material, conceptos de proyecto, sean en la medida de lo posible lo más intensos. Pues eso es lo que hemos intentado hacer. No sé si se ha conseguido, eso tendrán que juzgarlo otros. Aquí es simplemente la publicación es lo que intenta condensar. Estupendo, muchísimas gracias.